Muy bien, continuamos con la siguiente charla que se titula Enfermedades reumáticas y dieta, que la va a brindar la magíster en nutrición, el magíster en nutrición Rafael Cornes, integrante del Consejo Técnico de la Fundación Herrera Ramos. Bueno, muy buenos días, un gusto estar acá. Ya hicimos ejercicios, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la dieta. Buen día a todos y muchísimas gracias a todos los integrantes de la Fundación por la invitación a estar acá presente. Veo muchísima gente, voy a ver si puedo compartir. Bueno, vamos a hablar, como dice el tema, un poquito de lo que es la alimentación, más bien lo que es la alimentación saludable, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de lo que es dieta o alimentación para la salud ósea y otras enfermedades reumáticas, pero quisiera por lo menos situarnos en lo que es la realidad de nuestro país y en la actualidad de lo que es la alimentación de las personas, ¿no? Niños, adolescentes, adultos, y no solamente en Uruguay, que se repite en lo que es en Latinoamérica. Y tenemos problemas de salud a nivel mundial, que son las denominadas enfermedades no transmisibles, o también conocidas como enfermedades crónicas no transmisibles, los cuales se engrupan más bien en cuatro grupos de enfermedades, pero acá surgen otras nuevas de las que vamos a tratar hoy. ¿Qué suceden con las enfermedades no transmisibles? Y en realidad son la base o son la causa por lo cual el Ministerio de Salud Pública, en el caso de Uruguay y las demás organizaciones, establecen periódicamente pautas en lo que es una alimentación correcta, alimentación saludable, la alimentación para la población uruguaya, y también algunas políticas, como por ejemplo, les puedo dar lo de las meriendas saludables, políticas como por ejemplo, todos conocemos acá habitualmente en los bares, el tema de la sal, la mayonesa, el ketchup, y ahora actualmente también la implementación de lo que son el rotulado frontal de alimento con esos octógonos negros que vemos. Bueno, todo eso es en procura de una mejor salud, de una alimentación más saludable, para lograr prevenir lo que son patologías como por ejemplo la obesidad y las demás patologías asociadas como la hipertensión arterial, la principal causa de muerte en Uruguay, como las enfermedades cardiovasculares, pero también lo que son las enfermedades reumáticas y una enfermedad oculta que tiene una muy grande prevalencia en Uruguay, como por ejemplo la osteoporosis, ¿no? que van a hablar en la tarde sobre esta patología. Estas enfermedades no transmisibles son la causa de muerte, por ejemplo, de 40 millones de personas al año, la mayoría de ellas muy jóvenes. 80% de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos o medios, o sea, en nuestros países latinoamericanos. 15 millones de muertes por año en personas entre 30 y 69 años, para que vean la magnitud de lo que es este tipo de patologías. Lo que se trata es prevenirla, por si bien se dan en personas adultas, personas ya el adulto joven, no es el adulto mayor, pero se comienzan a gestar la mayoría de ellas en la niñez, inclusive ya durante el embarazo, con transformaciones metabólicas que se dan cuando la mamá está embarazada, ese niño nacido con un bajo peso, un nacido prematuro, antes de la edad gestacional, ese niño puede ir desarrollando ese tipo de patologías que luego en la vida adulta se transforman en patologías metabólicas, como por ejemplo el sobrepeso, la obesidad, diabetes mellitus, y bueno, que son factores de riesgo sin duda de patologías cardíacas, por ejemplo. Los principales tipos: enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes, pero surgen también dentro de este grupo las enfermedades reumáticas, y también lo que van a ver en la tarde de hoy es la osteoporosis, que es una de las también principales causas de fracturas en la vida adulta, básicamente del adulto mayor, y con mayor prevalencia van a ver en las mujeres que en los hombres, pero bueno, es esa patología denominada patología oculta, que no se ven mucho los síntomas en cuanto somos niños, adolescentes, adultos jóvenes, pero se traducen luego en fracturas en la vida adulta, y bueno, esa causa de esta patología. A ver un poquito. ¿Qué ha sucedido? Bueno, hablando específicamente de alimentación, ustedes habitualmente, consumidores, nosotros
las personas comunes, leemos y escuchamos y vemos muchísimo sobre diferentes tipos de dietas, vegetarianas, veganas, la alcalina, la paleo, la prepaleo, las dietas el consumo de alimentos crudos, por ejemplo, la raw food, la dieta orgánica, la detox, bueno, tenemos muchísimas, ahora está de moda en lo que es el deporte, la keto o cetogénica, tenemos también dietas que sustituyen todo lo que son los grupos de alimentos lácteos por las mal llamadas leches vegetales, ¿no? Que en realidad son bebidas vegetales, tenemos hoja, almendra, nueces, bueno, tenemos un montón de cosas, y todo este tipo de dieta, bueno, se utilizan, y muchas de ellas no son específicamente por temas nutricionales, muchas veces son, bueno, por creencias, por filosofías, o, bueno, por creer que el eliminar algún tipo de alimento de la dieta me va a traer beneficios. Entonces, nosotros, entre nuestro grupo de amigos, familiares, vemos que hay muchísimas estrategias que se buscan en torno a la alimentación para, bueno, y ahora que se llega el verano tenemos muchísimo más tipos de dietas. Lo real es que estamos en lo que se llama ambiente obesogénico, en lo cual nosotros hemos dejado de consumir muchísimos alimentos, y, por ejemplo, un bajo aporte de frutas y verduras, que trae como consecuencia un bajo aporte, y vamos a ver después qué nutrientes son necesarios incorporar en nuestra dieta equilibrada, o dieta balanceada, o dieta adecuada, o dieta sana, como la quieran llamar. Vamos a ver qué tipo de nutrientes deberíamos consumir, y acá vemos que justamente ese tipo de nutrientes son los que estamos en carencia actualmente, por ejemplo, vitaminas, minerales, fibras, antioxidantes, justamente por un bajo consumo o un consumo muy insuficiente, digamos, de frutas y verduras. Si no, yo le pregunto a ustedes cuántos de acá consumimos entre 5 porciones, contando frutas y verduras al día, o 1 o 2 veces a la semana pescado, y vamos a ver que estamos un poquito lejos. También bajo consumo de pescados, un bajo consumo de lo que son ácidos grasos o grasas esenciales, beneficiosas no todas las grasas son malas para el organismo, hay grasas que debemos consumirla, por ejemplo los ácidos grasos de los omega 3, que escuchan mucho, vamos a hablarlo más adelante. Y por el contrario, estamos en un exceso de lo que es el aporte de alimentos hipercalóricos, ¿no? Con un exceso de calorías, exceso de grasas saturadas, grasas totales, grasas trans, todo lo que es el productos de pastelería, bizcochería, galletas, todo con un exceso de grasas trans, que son lo que realmente eso predisponen el organismo luego en la edad adulta a tener patologías desde el punto de vista cardíaco, exceso de alimentos con el agregado de azúcares, no solamente las golosinas, sobre todo bebidas también que consumimos habitualmente. Entonces nuestra dieta ha venido cambiando un poco. Nosotros pasamos lo que es en nuestros inicios vegetarianos, pasamos a omnívoros, que somos en el día de hoy, ¿no? Que significa consumir cualquier tipo de alimentos, tanto vegetales como carnes, y bueno, pero dimos un paso más en nuestra evolución, y nos acentuamos lo que es un poquito el aumento del peso, y un pasito más en nuestra evolución lo denominamos golosos. Entonces, y eso ha significado, bueno, realmente reales epidemias y pandemias a nivel mundial que preocupan muchísimo con el futuro de estos niños, los futuros adultos, que no van a ser futuros adultos sanos, y justamente entonces la idea y el trabajo fuerte que se hace a nivel en estas edades es para la prevención, ¿no? Tratar luego lo que es la patología del sobrepeso, la obesidad, con todas las patologías asociadas que trae, problemas cardíacos, hipertensión, diabetes, problemas de patologías óseas, de las articulaciones, vamos a ver ahora más adelante. Entonces, todo esto por un exceso de ese tipo de alimentos que vimos recién, pero también por un descenso en lo que es la actividad física, el aumento del sedentarismo, los juegos, el estar en casa, la televisión, la disminución también de lo que son los espacios abiertos, los espacios públicos, donde antiguamente, que sean otras edades, era más fácil que estuviéramos jugando en la calle, y estamos todo el día jugando a la pelota en la calle o en la plaza. Ahora es como medio impensado que nuestros hijos estén todo el día fuera jugando, ¿no? Se ha vuelto un poco más peligroso. Entonces, realmente epidemias de obesidad infantil, y no solamente en países como Estados Unidos o España, sino en Latinoamérica y en Uruguay. En Uruguay también tenemos un porcentaje muy grande de niños con sobrepeso y obesidad. Tenemos los dos, niños con sobrepeso y también el porcentaje de niños desnutridos. Y todo eso es relacionado a la actividad física, pero también es principalmente por una inadecuada alimentación. En Uruguay, y esto les muestro a todos los usuarios que están acá conectados,
Tenemos las guías alimentarias para la población uruguaya, elaboradas por el Ministerio de Salud Pública. Los invito a entrar en la página del Ministerio. Es un material que lo pueden descargar, es un archivo, y ahí, bueno, tenemos las indicaciones en cómo llevar una dieta saludable. Y vamos a ver que para estas enfermedades reumáticas y enfermedades óseas, como por ejemplo la osteoporosis, lo ideal es llevar una dieta saludable. O sea, no hay magia, no hay misterio, es simplemente disminuir el consumo de algunos alimentos tóxicos o algunos alimentos que deberíamos consumirlos en forma controlada, tanto bebidas como alimentos, y comenzar a consumir alimentos más saludables. O sea, acá no existe magia, y para estas enfermedades reumáticas no existe magia en cuanto a alimentación. Sí les voy a dar algunos tips de algunos alimentos antiinflamatorios, pero que se consumen con un poder antiinflamatorio, pero realmente llevando una dieta equilibrada, sana o adecuada o balanceada, estaríamos previniendo este tipo de patologías. Y esto quizá lo conocen, que es el icono de lo que son las guías alimentarias para la población uruguaya, donde acá nos muestra los diferentes grupos de alimentos. Nosotros, como ven, debemos consumir todos los grupos de alimentos: carnes, verduras, frutas, leguminosas, azúcares, aceites, lácteos, toda la parte de harinas, que son la parte de pastas, arroz, papas, todo lo que tiene concentración de almidones. Y en estas guías que pueden leer ahí en internet, nos indica más o menos cuántas porciones de cada grupo de alimentos. Una dieta equilibrada es esa que contiene todos los grupos de alimentos, y no excluirlos como en estas dietas que les mostré al principio, que la característica general de cada una de esas dietas es que todas excluyen algún tipo de alimento, o los lácteos, o las harinas, o los azúcares, o las carnes en su contexto. Pero bueno, lo ideal es consumir todos los grupos de alimentos, por ejemplo, 4 o 5 grupos de verduras, 2 a 3 grupos de lo que son las cereales, 3 porciones de lo que son los lácteos, 1 a 2 porciones de carnes, incluir pescados, incluir aceites crudos, eliminando la fritura. Consumir azúcar y dulce debemos consumir, y es sano que podemos consumir. Obviamente, si estamos en dietas, estamos hablando de lo que es un adulto sano, no en diferentes patologías o sobrepeso, obesidad, en lo que debemos controlar calorías y controlar algunos diferentes nutrientes si presentamos alguna patología. Un adulto sano debe consumir todos los grupos de alimentos, y acá tenemos una buena guía, y al final les voy a dejar un enlace que es un videíto sobre esta guía que está en la página del Ministerio, donde les va explicando y le va contando cómo es la alimentación adecuada. ¿Qué sucede con las enfermedades reumáticas más típicas? Tenemos la osteoporosis, artritis reumatoide, también se escucha por ahí reumatoidea, y otros reumatismos inflamatorios, la artrosis y la gota. Patologías relacionadas directamente con algunos nutrientes, en el caso de la osteoporosis, con nutrientes como el calcio, las proteínas, que vamos a ver ahora cómo llevar una dieta saludable para prevenir la osteoporosis, prevenirla desde la niñez y la adolescencia. Esta patología que luego se va a presentar básicamente en la vida adulta, más allá de los 50 años. También tenemos lo que es la gota, si vemos por ahí, esa acumulación de lo que es el ácido úrico, como etapa final de la patología. Y bueno, vamos a tratar de eliminar algunos alimentos, en el caso de presentar gota, alimentos que pueden aportarnos esas sustancias que se denominan purinas, que es la causa justamente de lo que es el incremento del ácido úrico en el cuerpo. Por ejemplo, carnes, evitar carnes, mariscos, acelga, espinaca, la cerveza, cereales integrales, son todos alimentos que nosotros no deberíamos consumir cuando estamos frente a un tema de ácido úrico elevado, que ese ácido úrico elevado, su etapa final luego desencadena lo que es la gota, esos dolores muy molestos a nivel de las articulaciones. Y vamos a empezar por lo que es y acá se relaciona, antes de hablar específicamente de los alimentos, el sobrepeso y la obesidad como factor de riesgo para todo este tipo de patologías. Vimos al principio que estamos inmersos en lo que es un ambiente obesogénico, donde tenemos un porcentaje muy alto de la población, niños, adolescentes y adultos con sobrepeso y obesidad, y es una patología que trae concomitante otro tipo de patologías como todas las que estamos viendo acá, simplemente por una mala alimentación, más allá de que la obesidad ya es una patología con la asociación de otras alteraciones en el organismo, ¿verdad?
entonces la obesidad siempre está presente. Así que si tenemos esos kilitos de más, lo ideal, no más allá del verano, más allá de la estética, es por el tema de todo lo que es estos problemas reumáticos, es poder lograr un descenso de peso. Con eso se van a aliviar muchísimo lo que son nuestras rodillas, nuestras articulaciones. Entonces el sobrepeso y la obesidad, como siempre, está marcado y está involucrado en todo lo que son los problemas inflamatorios. ¿Qué es la osteoporosis? Lo van a ver en la tarde. Simplemente es una enfermedad sistémica caracterizada por una baja masa ósea, baja densidad de la masa ósea, que se comienza a gestar, como decía, ya en la niñez y la adolescencia, pero se traduce, lo vamos a ver en la vida adulta. Se cae la tía, se cae la mamá, tropieza y se produce una fractura, y ahí recién ahí nos damos cuenta que realmente esos huesos estaban frágiles, que presentaba osteoporosis. Pero esa osteoporosis, como vamos a ver ahora, se comenzó a gestar ya desde la niñez y la adolescencia. Fíjense, una de las mayores actividades de crecimiento de masa ósea se da en la etapa esa peripuberal, en el adolescente. El adolescente es donde se produce lo que se llama el pico de masa ósea. Todo eso lo van a ver de tarde. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hay que prestar principal atención en todas estas nanas que tenemos después de adultos o de adultos mayores. Todas esas nanas se empiezan a gestar en la niñez y principalmente en la adolescencia, ¿no? En la etapa del estirón puberal, cuando estamos creciendo, nos estamos desarrollando, donde en este caso específico se están formando los depósitos de calcio durante la adolescencia, que luego nos van a servir para minimizar fortalecer esa masa ósea en la vida adulta. Fíjense, hasta los 50 más o menos, continúa creciendo un poquito la masa ósea y luego es un descenso normal, fisiológico, biológico de lo que es la masa ósea. Pero acá, donde está marcado en rojo, es donde hay una actividad de crecimiento de lo que es la densidad de masa ósea, esos huesos que primero crecen de tamaño, luego crecen de volumen, gracias a todo lo que podamos ir acumulando, por ejemplo, los depósitos de calcio que podamos ir acumulando durante la niñez y principalmente el consumo de calcio durante la adolescencia. El mantenimiento de una adecuada masa ósea en el adulto joven contribuye a minimizar esas pérdidas óseas y consolidar el pico de masa ósea, que es ese mayor crecimiento que se da más alrededor de los 21 o 22 años, y alcanzado al final de la adolescencia. Eso nos decía una gran amiga, que tuvimos el gusto de trabajar juntos, la doctora Chihani, en una de las publicaciones de GeoSur en el 2017, acentuando la necesidad de tener óptimos depósitos de calcio durante la adolescencia. Existen varios factores, algunos no modificables y otros modificables, que determinan lo que es el tener una peor densidad mineral ósea. Por ejemplo, la genética, con eso no podemos, la etnia, por ejemplo, lugares en el mundo, la raza asiática, africana, que tienen menor densidad ósea y son más propensos a lo que es la osteoporosis, el sexo, la mujer más que el hombre, la edad, obviamente, más adultos, algunos antecedentes de enfermedad ósea, algunos temas hormonales, son todos factores que no podemos modificar, que ya vienen con nosotros cuando nacemos, pero sí existen factores que determinan una mayor o menor densidad mineral ósea y que pueden prevenir este tipo de enfermedades, que son los factores modificables, y quiero prestar principal atención en lo que son el estado nutricional, el nivel de actividad física. Recién estuvimos haciendo un poco de ejercicios con los doctores, pero el estado nutricional es fundamental, y del estado nutricional depende de lo que es nuestro tipo de alimentación, también de la actividad física, pero con la alimentación adecuada podemos llegar a prevenir, con los factores dietéticos que vamos a ver ahora, y los estilos de vida saludables, podemos llegar a prevenir este tipo de patologías óseas y patologías reumáticas, al igual que otros tipos de patologías. En definitiva, todos queremos tener huesos fuertes, huesos sanos, cuando crecemos. Algunos factores dietéticos, y acá le pongo el calcio, porque venimos hablando de lo que es osteoporosis, enfermedades óseas, no podemos dejar de hablar del calcio. Y si hablamos del calcio, uno de los alimentos fundamentales en la prevención de las patologías óseas son los alimentos lácteos, y vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los factores dietéticos favorables para una adecuada salud ósea? El calcio, otros minerales, que lo vemos enlistados acá, no tenemos por qué recordarlo, simplemente además esta presentación la van a tener, pero son, por ejemplo, potasio, fósforo, magnesio, vitamina D y proteínas de alto valor biológico de calidad. ¿Por qué les enlisto estos alimentos? Porque lo vamos a ver más adelante en las enfermedades reumáticas, que son los mismos nutrientes que se repiten, que es necesario, y son los mismos nutrientes que debemos tener en cuenta para tener una alimentación en general balanceada o adecuada o equilibrada.
¿Y de dónde provienen? Básicamente de grupos de alimentos, por ejemplo, lácteos, carnes, las frutas y las verduras. Entonces, que son todos estos alimentos que nosotros vimos al principio que estamos escasos de consumo, ya sea por creencias o por tipo de dietas. ¿Por qué los lácteos son fundamentales y esenciales para una salud ósea? ¿Y por qué en la edad del adulto, del niño y el adolescente? Porque lo vimos recién, es en la edad de mayor crecimiento de la etapa ósea, de la masa ósea. En la niñez es donde se crean los hábitos alimentarios. Si no aprendemos a comer durante la niñez, es muy difícil que cambiemos nuestros hábitos después cuando somos adultos, ¿no? Nosotros cambiamos los hábitos ahora ya de más viejo, digamos, cuando vamos al médico y tenemos alguna patología, o tenemos el colesterol, o el ácido úrico, o nos dice un poquito de diabetes, o empezó la artrosis, o el sobrepeso, y ahí cambiamos. Empezamos a cambiar, hacemos un cambio, cuando estamos un poquito mejor, volvemos a consumir como comíamos o consumíamos antes. Por eso la etapa de la niñez para la creación de hábitos alimentarios, fundamental, el colegio, los amigos, el club y la familia, obviamente. Pero en esta edad, en la etapa del crecimiento, de la madurez peripuberal, cuando pegamos el estirón puberal, es donde se dan estos procesos: mineralización ósea, modelamiento óseo y consolidación. El hueso primero crece de tamaño, luego crece de volumen, se consolida. Y es acá que el calcio, que nosotros no lo juntemos, no lo guardemos en la adolescencia, no lo vamos a guardar de luego en la vida adulta, pero sí lo vamos a usar en la vida adulta para evitar una mayor pérdida de masa ósea, de masa ósea, sí, para dejar esos huesos. Por lo que entonces el hincapié es consumir las cantidades adecuadas de productos lácteos durante la adolescencia para acumular ese calcio que luego nos va a servir como depósito para tener una mejor salud ósea a lo largo de toda la vida. El calcio que no lo juntemos, no lo acumulemos, los depósitos que no lo acumulemos en la adolescencia, después no lo vamos a juntar más, porque es en la adolescencia donde se dan todos estos procesos. Y es una patología, como les dije, la osteoporosis, que la vamos a ver recién en la vida adulta, pero se comenzó a gestar acá. Fíjense, una ingesta baja de calcio durante los años básicamente de adolescencia, y una ingesta alta de calcio como nos libra, digamos, de entrar en esa zona de fractura un poquito más adelante. 3 porciones de calcio diario y estaríamos cubiertos. Una porción hablamos de un trozo de queso, de un vaso de leche o de yogur, un postrecito, una crema, preparaciones también a base de leche, salsa blanca, otro tipo de preparaciones. La leche puede ser entera, puede ser descremada, con grasa, leche en polvo. O sea, 3 porciones al día es lo que estaría indicado. O sea, no tenemos excusa, tenemos ahora con todas las variedades también de leche, tenemos leche chocolatada, tenemos, para aquellas personas que dicen ser intolerantes, tenemos leche de lactosada. O sea, ya no tenemos más excusa para no consumir lácteos. Algunos consejos nutricionales para la salud ósea: bueno, incluir, obviamente, consumo adecuado de productos lácteos, 3 porciones diarias. El sol, ¿por qué? Por el aporte de vitamina D. La vitamina D es fundamental para la absorción de calcio, esa vitamina que se activa con los rayos solares a nivel de la piel. Muy poco la podemos obtener de los alimentos, la mayoría viene justamente, y ahora que está lindo, y con eso no quiero decir que se pongan al sol. Quienes hablen de osteoporosis les van a decir que se pongan al sol, que estén tomando el sol al mediodía para activar la vitamina D. No, es simplemente estar afuera al aire libre. Es fundamental el aporte de vitamina D. Esta vitamina D es fundamental para la absorción del calcio por nuestros huesos. Evitar algunos que denominamos tóxicos óseos, que pueden llevar a una mayor pérdida de lo que es el calcio a través de la orina, o una menor absorción intestinal. Por ejemplo, el exceso de café, el exceso de bebidas colas, el alcohol, la sal agregada, son todos alimentos, por decirlo de alguna manera, que hacen que ese calcio, en lugar de acumularse, de pasar de la sangre a los huesos, se elimine a través del riñón, o ni siquiera se absorba a nivel del intestino. Entonces son tóxicos que nosotros debemos limitar, ¿no? Con eso no quiero decir que no se tomen un café, no, es 4 o 5 cafés al día. Son personas que son muy propensas a consumir este café todo el tiempo. Bueno, tengan en cuenta que eso puede llegar a ser son factores de riesgo para la eliminación, la pérdida de calcio del organismo. Lo mismo las bebidas alcohólicas, ácido fosfórico, el alcohol, ni que hablar, no es el único
mal que puede traer el alcohol a nuestras vidas, y el exceso de sal también, más allá de lo que es el aumento de la presión alta, la hipertensión, él también contribuye a la eliminación de ese calcio. Entonces son lo que nosotros deberíamos evitar cuando hablamos de lo que es salud ósea, consumir con mucha moderación. Y acá nuevamente les pongo el plato saludable, que además de alimentos, en la población uruguaya nos recomienda aumentar la actividad física y disminuir lo que es el consumo de azúcar y sal. ¿Por qué le pongo el plato? Nuevamente le voy a controlar, porque necesitamos tener una alimentación adecuada. Ya hablamos de la parte de salud ósea, los tóxicos óseos y los alimentos que son favorables para esa mejor salud ósea, y principalmente en la prevención a nivel. Pero no porque seamos adultos no tenemos que consumir lácteos, sí tenemos que consumir también calcio. Eso evita que perdamos más calcio de los huesos. Algunos consejos para reducir también esas otras patologías que vimos. La gota ya hablamos, es básicamente disminuir lo que es alimentos que tengan purinas, que es lo que nos causa el aumento, el incremento del ácido úrico. Vuelvo a repetir, leguminosas, cereales integrales, algunas verduras como la selga, la espinaca, las carnes, la cerveza, por ejemplo, los mariscos. Todos estos 4 o 5 alimentos deberíamos evitar cuando estamos presentes en el aumento de ácido úrico, que luego, como repito, se va a desencadenar en lo que es la gota, ese problema en las articulaciones muy, muy doloroso. También tenemos otros, y acá les voy a poner, cuáles son los nutrientes necesarios para tratar eso que podemos hablar de inflamación, ¿no? Que se da a nivel de las articulaciones, y bueno, artrosis, la artritis reumatoidea. Tenemos algunos consejos nutricionales, le vamos a decir, no son recetas, tampoco no son magias, pero tenemos que tener en cuenta determinados nutrientes, y vamos a ver qué alimentos los tienen. Por ejemplo, proteínas, la vitamina D que le mencioné, grasas esenciales, por ahí nosotros los tomamos básicamente en comprimidos, los omega 3, la fibra, a través de las frutas y las verduras, y lo que está de moda son los antioxidantes, ¿no? En vitaminas como por ejemplo la vitamina E, con potente acción antioxidante, la vitamina C, vitaminas del complejo B como la B2, el selenio, el zinc, son todos nutrientes que por ahí nosotros hablamos de antioxidantes. Bueno, son esos nutrientes que lo que hacen es evitar la oxidación, el envejecimiento de nuestras células. Cuanto más oxidadas o más viejas están, es que se vamos perdiendo nuestra calidad de vida, digamos, por decirlo así, en forma muy, muy amplia. ¿Y cuáles son los alimentos que debemos tener en cuenta entonces para estos temas, los problemas reumáticos? Y acá les puse otros, los probióticos. Básicamente los yogures, los lácteos probióticos, que también nos hacen una buena salud intestinal, que es fundamental para todo. ¿Cuáles son algunos consejos, por ejemplo, entonces, para incluir estos alimentos, estos nutrientes en la dieta? Por ejemplo, la incorporación de pescados, que habitualmente no consumimos pescados. Los pescados como fuente de omega 3, básicamente los pescados grasos, los pescados azules, salmón, atún, sardina, el arenque, la anchoa, son alimentos que nos van a aportar omega 3, y con el consumo de este tipo de alimentos nos evita que estemos comprando comprimidos de lo que es omega 3. Las semillas, los frutos secos, ¿por qué? Porque tienen mucho contenido en antioxidantes, aportan fibra, aportan grasas también esenciales, por ejemplo las semillas de chía, las semillas de linaza, de lino, semillas de girasol, las almendras, las nueces, las avellanas, todo eso que nosotros tenemos que ver también cuando consumimos ese tipo de alimentos, el equilibrio que vamos a lograr con el resto de la dieta durante el día, ¿no? Porque tampoco es consumir este tipo de alimentos que también son calóricos, los frutos secos son calóricos, entonces por eso hay que lograr un equilibrio, un balance, pero un puñadito de frutos secos al día sería una buena opción para una dieta de lo que es saludable, también agregando los pescados grasos, los frutos rojos, otros alimentos que están de moda también por su acción antioxidante, los cereales integrales, el aporte de fibra es necesaria, más allá de normalizar lo que es el tránsito intestinal y normaliza lo que es la presión arterial, sirve para normalizar la glicemia en sangre, las personas diabéticas, le brinda saciedad en aquellas personas que están haciendo algún tipo de tratamiento para disminuir el peso. La fibra tiene que estar presente, y bueno, una opción es cereales integrales.
Frutas y verduras siempre, como fuente de fibra, como fuente de todo tipo de vitaminas y minerales, todas las frutas de todos los colores, y también al consumir frutas de todos los colores y verduras de todos los colores, estamos consumiendo todas las vitaminas y minerales, que son justamente las que le dan esas características, diferentes colores a las verduras y las frutas. Yogures, ¿por qué les pongo yogures? Bueno, los lácteos fermentados, una de sus propiedades es la mejoría de la flora intestinal, y las investigaciones en estos últimos años vienen por el lado de mantener una flora intestinal, bacterias sanas, saludables. Con eso vamos a lograr un organismo saludable. Entonces, los lácteos fermentados, en el caso de los yogures, o como les decía hoy, yogures probióticos, que esos que tienen bacterias probióticas, normalizan el trato intestinal, aumentan también, que es un tema muy importante contra las enfermedades reumáticas, aumentar el sistema inmunológico, proteger el sistema inmunológico. Bueno, los yogures son una buena opción para mantener el sistema inmunológico fuerte. Entonces acá ya hemos visto todo: pescados, frutas, verduras, cereales integrales. Y si me dicen, repito lo del principio, no es magia, es consumir todos los grupos de alimentos en sus adecuadas cantidades. Tenemos también, bueno, los alimentos más de moda, los que también ahora los podemos agregar. Entonces tenemos la palta, por ejemplo el cúrcuma, el curry, en preparaciones, con especias, el jengibre, en el té, también en alimentos. Entonces esos son alimentos que se han visto que tienen un poder antiinflamatorio. Y como todas estas enfermedades reumáticas, una de sus características es la inflamación, lo que es a nivel articular y demás, que eso la parte médica lo dejo para los médicos, para los colegas que están acá. Pero sí tratemos de incluir alimentos que puedan ayudar a disminuir esa inflamación, como los que vimos anteriormente y como los que estamos viendo ahora. Los aceites son fuentes también de ácidos grasos esenciales, por ejemplo, de omega 6, o el aceite de oliva, que es omega 9, o sea, todos los aceites consumidos en forma cruda, no fritura, son necesarios en nuestra alimentación como aporte también de un tipo de grasas fundamentales. No tenemos que eliminar los aceites, lo que tenemos que eliminar son las frituras, que son cosas muy diferentes. Entonces acá tenemos una listita también de otros alimentos que bien decimos, bueno, son moda. Por ahí tenemos el kale, otros vegetales que son todos, bueno, se consumen por su poder antioxidante y su poder antiinflamatorio. Controlar y limitar, y si ven acá, es todo lo que es chatarra, alimentos ultraprocesados, alimentos hipercalóricos, alimentos con exceso de grasas saturadas, grasas trans, azúcares, lo que debemos tener controlado. En cualquier tipo de dieta, cualquier tipo de alimentación, y ahora que llega el verano y queremos hacer una dietita, siempre tratamos de eliminar, muy pocas veces lo logramos, ¿no? Pero tratamos de eliminar todos estos tipos de comidas rápidas. Entonces, como les decía, y vuelvo a repetir, no es magia, es alimentación sana, saludable, con algunos tips que les acabo de dar, con alimentos esenciales, y eliminar lo que es justamente lo tóxico, lo que no nos va a producir nada. Acá otra listita de alimentos que debemos tener, que nos aportan un exceso de calorías, exceso de grasas, exceso de carbohidratos, exceso de azúcares, tenemos que tener limitado en nuestra dieta. Yo no le pongo acá prohibido, porque bueno, cuando es prohibido, las cosas son prohibidas, nos gusta más, entonces lo vamos a comer. Por ende le pongo de consumo controlado. Y van a ver que es todo lo que ya sabemos que debemos controlar. En este link que les decía, está el videito pueden entrar, es del Ministerio, está en la página del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, en la parte de nutrición y de materiales para el consumidor, y podemos entrar a este videito, y bueno, es un paseo, digamos un viaje por la guía de alimentación de la población uruguaya, y les va a decir cómo llevar adelante esa alimentación. Crear una cuenta de ahorro para los huesos de nuestros niños es semejante a ahorrar para su educación. Mientras más se depositan cuando son jóvenes, mayor es el rendimiento a medida que envejecen. Esta frase la escuché hace más o menos, no sé, Margarita, pero unos 15, 20 años, cuando era más joven, cuando comencé a trabajar con el grupo de estudio de osteopatía de la Sociedad Uruguaya de Reumatología. Me encantó, la uso siempre en las conferencias, tanto acá como en otros países. Nos muestra, yo le escuché al doctor Jaime decirlo una vez, y Jaime Hernández, y bueno, acá deja clarito que necesitamos crear esos depósitos en la niñez y en la adolescencia para poder utilizarlos luego y tener una vida, una salud ósea más óptima a nivel del adulto. No olvidar nunca, y acá bueno, hoy ya vimos que estamos haciendo un poco de gimnasia, la actividad física, en todas las edades. Y no solo cuando tenemos alguna patología, algún problema, que bueno, vamos a empezar a caminar, o cuando viene el verano y vamos a empezar a caminar. No, la actividad física como complemento de la parte alimentaria,
si se quiere, de la parte farmacológica cuando está en la patología más avanzada, pero no olvidar de realizar actividad física nunca. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, excelente presentación. Ahora quedamos habilitados para recibir preguntas. Agradecemos nuevamente que estas sean por escrito a través del chat. Las leo yo y las respondo, me dicen ustedes cómo hacemos. Yo se las leo, aparentemente todo el mundo entendió todo. Acá tenemos un comentario que la nutricionista es fundamental. A ver qué me pasaron. Todo lo que está diciendo el nutricionista es fundamental para todos los pacientes reumáticos porque los reumatismos se asocian con muchísima frecuencia a la osteoporosis y la artritis reumatoidea. Es un factor de riesgo muy importante para la osteoporosis. O sea que muchísimas gracias por su presentación. Ha sido un placer tenerlo con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Acá veo René, Margarita, Mirta, todos los colegas. No me quiero olvidar de nadie, de todo el grupo Geosur y bueno, de la Fundación por esta invitación. Y bueno, cualquier cosa, estamos, Margarita tiene mi teléfono, tienen la presentación, se los pueden pasar a los participantes sin ningún problema, y para mí, bueno, un gusto poder participar y colaborar. Tengo una pregunta, no sé si tiene un segundito, que me están preguntando qué pasa con las harinas. ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasa con las harinas? Bueno, a ver, las harinas a veces son como las problemáticas, ¿no? de las dietas. O sea, cada persona quiere hacer una dieta, y más en esta época, lo primero que dice es saque las harinas. Los deportistas, el mismo que trabajo en ese ambiente, sacar las harinas. Bueno, las harinas, primero, ¿qué son las harinas, no? Supongo que nos referimos siempre a lo que es los cereales, el arroz, la pasta, también podemos involucrar lo que es la papa, el boñato, las legumbres, todos esos alimentos que tienen almidones, ¿no? Tenemos los azúcares, los carbohidratos simples, que es el tema de azúcares y dulces, y los carbohidratos complejos, que son los que componen básicamente lo que son las harinas, en este caso. ¿Qué pasa si somos delgados? Si somos delgados. Y somos felices, no sé. Todo en su debido lugar, ¿no? Delgado, trato muchas gracias Raquel, de englobar las dos preguntas. Si somos delgados, bueno, mantengámonos delgados, y más allá del tema estético, porque el incremento de peso, el tener un sobrepeso, viene aparejado asociado a muchas patologías. O sea, el sobrepeso, no solamente la obesidad, que ella es una patología en sí, sino viene asociado a lo que son toda la parte de los problemas cardiovasculares, y factor de riesgo como la hipertensión, la diabetes mellitus. Entonces, vimos la osteoporosis, las enfermedades reumáticas, el incremento de peso más allá de lo deseado, tener un peso que no es adecuado, y por eso le digo que no es solamente un peso, que es el ideal para nosotros, sino tenemos un rango de pesos adecuados, con un índice de masa corporal en la persona sedentaria del 20 al 25, o sea, tenemos ahí una gama de muchos valores donde podemos tener un peso adecuado. El salirse de esos parámetros, tanto para abajo como ser delgado o sobrepeso, es riesgoso para patologías asociadas a futuro. Y para terminar lo de las harinas, bueno, consumirlo con moderación, o sea, tienen que estar incluidas en una dieta. Es medio difícil pensar una dieta del uruguayo, de la persona. Las harinas son lo que es, en las antiguas pirámides de la alimentación, las que estaban en la base, son lo que nos aportan el mayor aporte calórico, y de carbohidratos a la dieta son las harinas. Pero obviamente hay que consumirlos con moderación, y si estamos haciendo algún tipo de tratamiento, algún tipo de dieta, por lo general se limitan el aporte calórico que proviene de sus alimentos. Por eso necesitamos un nutricionista que nos haga bien el cálculo, nos diga qué porciones de tantos de los alimentos deberíamos consumir. Pero las harinas están libres, o sea, están habilitadas para consumir en una dieta normal, o sea, tenemos que consumirlas. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.